primero oramos considerando lo de Efesios, después de Filipenses, y ahora estaremos considerando la oración de Pablo por la iglesia en Colosenses. Estamos viendo nada más las oraciones introductorias de las epístolas. Hay otras oraciones en medio y al final, pero aquí solo consideramos las oraciones introductorias. En octubre estuvimos escuchando la serie de mensajes que preparó José Luis García, que se intitularon Adorando en Cuerpo y Alma. Y pues él nos enseñó en los mensajes acerca de la profunda transformación que el Evangelio trae a las vidas, y los creyentes experimentamos una profunda transformación. Eso le llamamos la conversión. Cuando vemos en las Escrituras, pues los hombres que se acercaron, a quien Dios llamó, a los que Dios atrajo a su Evangelio, pues fueron transformados de tal manera que hubo una conversión extraordinaria. Como Pablo, que es quizá lo más típico de recordar, aquella transformación enorme que hubo en su vida, de ser perseguidor a ser predicador de la palabra de Dios. Esta experiencia que experimenta, ese cambio profundo que se experimenta, pues es algo que llega al corazón mismo, nos hace nacer de nuevo, nos hace personas renacidas, regeneradas de parte de Dios, de tal forma que nuestra vida toma un camino distinto ahora. Ya, si antes adorábamos las cosas del mundo, ahora somos adoradores en espíritu y en verdad de nuestro Señor y Salvador. Dios adquiere una importancia relevante, Cristo adquiere una importancia relevante, la palabra, la oración y los asuntos que tienen que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios. Esta es una transformación, y pues esto estuvimos escuchando de parte de nuestro hermano José Luis García. La intención ahora es que al revisar esta oración que se presenta en la introducción, pues en esta oración el apóstol Pablo nos va a presentar pues tres cosas importantes. Una es que nosotros tenemos oración de gratitud por la manera en que el evangelio se manifiesta. La otra es, nosotros tenemos oración de gratitud al Señor porque nos permite ser fortalecidos a través de la oración en poder vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Y la última sería la gratitud a Dios por la doctrina del Evangelio, que es una doctrina muy importante para conocer, porque ahí tenemos nosotros el ancla segura para nuestra salvación. Muy bien, entonces a este mensaje le he intitulado Orando con gratitud por el Evangelio. Y lo primero que vamos a considerar es de que el Evangelio llega a todo lugar poderosamente. No hay impedimento, no hay forma de detenerlo. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él. Él llega a todo lugar. Y los primeros versículos del pasaje nos dicen, estamos leyendo, vamos a considerar Colosenses 1, 3 al 14. Y primero leeremos de 3 al 8. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Son versículos del 3 al versículo 8. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional.
Bueno, la primera cosa que el apóstol Pablo nos llama la atención es que aquí hay un movimiento del evangelio que cuando llega a las personas, pues trae una tremenda transformación. Recordemos que los colosenses, pues eran paganos, eran personas que adoraban dioses y cuestiones que tenían que ver con demonios y cuestiones bárbaras que ellos practicaban. Cuando el Evangelio llegó a sus vidas, entonces hubo una tremenda transformación, porque dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Aquí vemos que la primera cosa que nos manifiesta es esa tremenda transformación que sufrieron que tuvieron los hermanos colosenses. Estos hombres, de estar en la condición en que estaban, uh, como aborreciéndose y aborreciéndose unos a otros, como dice Pablo allá en Tito, ellos cambiaron a tener una situación distinta. Las noticias que Pablo recibió de parte de Epafras es que los colosenses habían cambiado de tal manera que ahora tenían fe en Jesús, en Cristo Jesús, y tenían además, experimentaban un amor por todos los santos, y tenían una esperanza que sabían estaba reservada para ellos en el cielo. La transformación de la escritura, pues así fue, de ser personas que no tenían ningún contacto con estas cuestiones espirituales. Ahora hay fe en Cristo, amor por todos los santos y también la esperanza que ellos confiaban que estaba ya reservada. Ellos tenían ya un lugar reservado en el cielo. Y pues esto no existía de ninguna manera en un mundo pagano como era el mundo de los colosenses. Así que esta transformación la trajo el Evangelio cuando llegó a sus vidas. Fe en Cristo Jesús. Jesús, un judío, colosenses paganos, un judío que había muerto crucificado como una muerte vil, y ellos pusieron su confianza en un Cristo que no estaban viendo, que les era predicado, y que esa confianza en ellos trajo una transformación a su vida. ¿Cómo creyeron eso? Por el poder del Evangelio. Allí llegó Epafras y él predicó. No vieron nada más que escucharon la predicación de la palabra de Dios, pero el poder del Evangelio hizo la transformación en la vida de los colosenses. Tenían amor por todos los santos. Se enteraban de otras iglesias, había otros convertidos ahí alrededor, estaban otras iglesias cercanas como la Odisea, Mileto, y había creyentes en esos lugares, y ellos se habían sumado a esa familia de creyentes donde se amaban unos a otros con un amor entrañable. Tienen amor por todos los santos. Yo creo que en muchas ocasiones, como que para hombres no convertidos, encontrar personas santas o personas que tienen un alto nivel de vidas limpias y entregadas a la honestidad y a las cosas correctas, llegan a molestar. Pero aquí vemos que ellos amaban a todos los santos. Y por último, también aquí dice que otra de las transformaciones que ellos tuvieron es que ahora tenían una esperanza que confirmaba todavía más la fe en Jesús y el amor por todos los santos, una esperanza que estaba reservada en el cielo por ellos. Como que aquí esto todavía fortalecía más, saber que ellos tenían una seguridad de salvación en el cielo mismo. ¿Cómo fue posible que paganos, que nada tenían que ver con estas ideas, aún los mismos judíos que fueran religiosos, no tenían nada que ver con la idea del cielo? Todos nosotros, como personas pecadoras, no tenemos una idea del cielo. Podemos imaginar nirvanas, podemos imaginar
pues que nuestra vida se transforma en una fuerza y se va allá al infinito y anda por ahí vagando. Muchas cosas podemos imaginar, pero no el cielo con Dios de alegría, de gozo, de bendición, de profunda alabanza. Y esto pasaba en la vida de los colosenses. Porque cuando una persona cree el mensaje del Evangelio, cuando una persona es transformada de tal manera que ama también a todos los santos y cree en la esperanza que tiene en el cielo, entonces, pues, el destituido de la gloria de Dios ahora se goza en la esperanza bienaventurado de la gloria de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos la transformación que recibieron los colosenses, de la que el apóstol Pablo da una cuenta rápida en ese sentido. Y en otras epístolas, como lo comentaba José Luis, en su mensaje también se habla de la fe, la esperanza y el amor como pues elementos importantes que se manifiestan en la vida de una persona convertida y que también va madurando en la vida espiritual. Ellos también tenían aquí gratitud al Evangelio porque había llegado hasta ellos. Hace una especie de recuento el apóstol Pablo cuando dice que uh, dice que la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a la palabra, por medio de la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes este Evangelio y está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Aquí vemos que el apóstol Pablo alaba al Señor porque la palabra del Evangelio se ve como si tuviera vida propia. Y bueno, pues la tiene porque es la palabra viva. Y aquí vemos que las expresiones de Pablo ha llegado hasta ustedes, está dando fruto, creciendo en el mundo entero. Entonces observamos que en las escrituras daban gracias los hermanos porque veían la, la fuerza, la palabra viva que iba por todas partes, llegando a todos lugares, anunciando el Evangelio y transformando a las personas. Y dice, ha llegado hasta ustedes, como también ha sucedido entre ustedes, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Aquella palabra que andaba por el mundo entero, se había ido convirtiendo mucha gente a través del Imperio Romano. Así, con ese poder y esa gracia de Dios, llegaban las personas que estaban muertos en delitos y pecados para traerlos a la vida y que ellos pudieran experimentar una transformación de gozo, de alegría, de paz, de gloria, al estar en una nueva relación con Dios, por la obra de Dios de gracia, alcanzando a las personas. También ha sucedido entre ustedes. Y pues algo que yo creo que todos podríamos considerar es que cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, como que irrumpe, llega. Podemos estar un día pensando en maldades y al siguiente día o al siguiente momento, a lo mejor una hora después, 2 horas después, nuestra vida ha sido transformada en otra, en otra vida, en una vida distinta. Hay una conversión. Como decíamos, el apóstol Pablo va persiguiendo a los creyentes, persiguiendo a la palabra de Dios que no quería que se propagara, pero de repente él tiene ese encuentro con Jesús y es transformado. Al poco tiempo después ya no persigue, ahora él está predicando y convenciendo a las personas de que la palabra de Dios es verdad y que el Evangelio es una necesidad muy grande para las vidas. Así sucedió. Entonces, siempre sorprende. Dice ahí, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Hubo un momento. Ellos iban por la vida y ahí sucedió, hubo un suceso especial. Ese día en que supieron la gracia de Dios y la comprendían plenamente.
cambio del infierno al cielo, de una vida sin esperanza a una vida con esperanza. Y a todas las iglesias que aparecen en las escrituras del Nuevo Testamento y a todos los hombres que se relacionaron con Dios por medio de Jesucristo, esto les sucede. Hay una enorme, grande, profunda transformación. Una transformación que llega muy dentro del corazón y nos permite empezar a caminar en un compañerismo con Dios que jamás habíamos experimentado. Ahora, otra cosa más por la que dan gracias es porque este evangelio llegó por medio de los servidores de Cristo. Aquí encontramos que dice versículos 7 y 8, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. La palabra está viva, la palabra va por todas partes, la palabra llega a todas partes, como llegó a los colosenses y sigue llegando a través de la historia, ha llegado hasta nuestras vidas, continúa actuando, pero siempre será a través de un fiel colaborador de Cristo. Siempre será por alguien que predica la palabra de Dios. Las escrituras dicen en Romanos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces siempre a las personas que Dios transforma, también las usa como servidores suyos para llevar el glorioso mensaje del Evangelio para que otros lo conozcan. Tenemos la palabra escrita, la palabra revelada de parte de Dios. Pero esa palabra escrita en los creyentes, cualquier creyente, desde recién convertido, esa palabra escrita también llega al corazón, la leemos, la observamos, la comprendemos, y hay un deseo especial de llevar esa palabra para que otros escuchen el mensaje del Evangelio. Y Dios hace llegar ese mensaje del Evangelio por todo el mundo y a todas partes a través de la palabra predicada. Era lo que había hecho Epafras al llegar allá a Colosas y ahí predicar el mensaje del Evangelio, y ellos creyeron ese mensaje y se convirtieron. La palabra escrita, pero Dios la pone en el corazón de los creyentes, y entonces en la gracia del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo vamos por la vida como fue Epafras, anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Somos su pueblo para anunciar esas virtudes, y Dios hace la obra para que las personas se conviertan a Cristo y sean también transformadas. Entonces, la primera parte que encontramos aquí es una oración de gratitud a Dios por el Evangelio de Jesucristo que llega a todo lugar y también llega por personas convertidas a quienes Dios alcanza y las transforma, como fue el caso de Pablo. Aquí vemos a Epafras, a Timoteo y a todos los demás, a nosotros mismos en este momento. Hay una parte más, otro más que nos presenta aquí el pasaje que estamos considerando, y es del versículo 9 al versículo 12, donde dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. El Evangelio triunfa, llega a todo lugar. Nadie lo puede detener. Como dijo el Señor Jesucristo, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia y su mensaje llega a todas partes. Donde Dios quiere que llegue, llega. No hay manera de que se detenga. Pero debemos orar y damos gracias por ello, donde Dios obra poderosamente. Pero ahora debemos orar para que el Evangelio vaya haciendo su trabajo
de crecer y desarrollarse en la vida de los creyentes. Es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Por eso, cuando supimos de su transformación, ¿verdad? Que acabamos de ver, por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Una característica de la vida cristiana es la oración. Es cierto que pues en todas partes la oración quizá sea la reunión más floja de las reuniones que podemos tener las iglesias en todas partes, pero la oración es una necesidad. La cuestión interesante aquí es que sí, todo el mundo tiene una necesidad de oración. Yo sé que los chinos oran, los japoneses y otras ideologías y otras filosofías oran y hacen sus peticiones, pero casi todas están centradas en sí mismos. Lo que vamos a encontrar aquí es que la oración que Dios provoca en el corazón de los creyentes es una oración por otros, pero es una oración por otros en necesidades específicas importantes para la vida espiritual. Aquí dice, no, desde que lo oímos no hemos dejado de orar por ustedes. Es una guerra espiritual que necesita la ayuda de todos nosotros en oración. No hemos dejado de orar por ustedes. Y fíjense ustedes, aquí a continuación el apóstol Pablo hace dos oraciones específicas, dos peticiones específicas, en donde hay respuestas. Hace las oraciones y va esperando en fe respuestas de la obra de Dios en la vida de los creyentes. Vamos a ver aquí la primera parte. Estaba en el momento de estar estudiando el pasaje, leía que algunas personas ven que ahí se promueven muchas oraciones personales, que yo pueda entender, que yo pueda crecer, que yo pueda estar viviendo de una manera digna, pero el énfasis del apóstol Pablo no es orar para mí, sino que es orar para otro. La importancia en las escrituras y en la vida cristiana, el servir a los demás es fundamental. Y una manifestación del amor de Dios en nuestras vidas es orar por otros, pero orar por otros de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo creo que podemos orar por nuestra familia, nuestros seres queridos, las personas cercanas, pero la idea es que cuando venimos al Señor, oramos por todos los santos, no por mis especiales amigos, por todos los santos. El Espíritu de Dios pone una carga en cada uno de nosotros para que tengamos este tipo de oración. Orar por otros es cumplir la ley de amor de Cristo. Orar por otros es estar preocupados e interesados en lo más importante de la vida de todas las personas, que es su bien espiritual, para que todos llenos de gozo puedan adorar al Señor y tener victoria sobre tanta guerra espiritual que nosotros tenemos en este mundo. Así que nosotros debemos de orar por otros también para que crezcan en comprensión, que crezcan en un entendimiento mayor, para que ellos puedan experimentar los beneficios que trae la palabra de Dios al corazón cuando se siembra. Entonces, pues hay aquí dos peticiones. La primera de ellas dice así, en el versículo 9, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. No hemos dejado de orar por ustedes y pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Una de las cosas más importantes, al mundo le parece imposible, y muchas veces a muchos cristianos también parece imposible conocer la voluntad de Dios, pero no es así. Sí se requiere sabiduría y comprensión espiritual, pero todas estas cosas no son propiamente humanas, son la acción de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros pedimos, pues podemos pedir, como lo veíamos en Filipenses, por las necesidades personales. Debemos hacerlo, hermanos. Debemos pedir por las necesidades personales. Hay necesidad de trabajo, hay necesidad de salud, hay necesidad de resolución de problemas
interpersonales, hay muchas necesidades, muchas, pero debemos de pedir específicamente algo que tiene que ver con el bien espiritual de los hombres, de los creyentes. Era lo que hacía el apóstol Pablo en esta oración que hace por los colosenses. Que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Hermanos, esto lo necesitamos todos. Es muy fácil para los colosenses, para nosotros, salirnos del camino a un cristianismo más bien humanista, centrado en nuestras imaginaciones, que lo que Dios quiere. Y aquí algo que es fundamental al orar por la iglesia es que podamos conocer su voluntad. Señor, que mi hermano fulano pueda conocer tu voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, que tu espíritu le guíe y le enseñe para conocer tu voluntad. Cuando nos ayudamos así unos a otros, realmente nos estamos librando de muchas situaciones que pudieran ser adversas para nuestra vida cristiana. Porque comprender la voluntad de Dios con sabiduría y comprensión espiritual, esto es algo que es de Dios en nosotros, pero que funciona cuando nosotros pedimos, lloramos para que esto suceda en la vida de nuestros hermanos amados. Entonces, el Señor obra. Ahora, cuando nosotros oramos de esta manera, fíjense aquí cómo presenta una petición que acabo de leer, que acabo de comentar, y vienen dos resultados que se notan ahí en el pasaje. Nosotros pedimos porque que conozcan plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Señor, que que el hermano pueda conocer tu voluntad y que tu espíritu le guíe para entender. Y luego, ¿cuál es el resultado? Aquí es lo que nos presenta el apóstol Pablo. El resultado de esa oración es muy importante porque es el camino en donde Dios entra en acción. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí es donde entra en acción nuestro Señor. Dice, comprensión espiritual, como leímos, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Aquí la palabra de Dios, al orar de esta manera, nos va a llevar a tener una conciencia clara, sensible de parte del Espíritu Santo, para que para que la palabra, la predicación, la enseñanza llamen la atención a nuestras vidas, de tal forma que cada uno de nosotros estemos convencidos de que debemos vivir de una manera digna del Señor. Nosotros, hermanos, pues debemos de tener una conducta correcta y apropiada delante del mundo, digna del Señor al que nosotros servimos, digna del Señor que vive en nosotros y digna también del llamamiento de ser sus hijos y digna de ser sus embajadores. Entonces, nuestra vida, lo que quiere decir aquí es que Dios nos va a iluminar y traer profunda convicción para que andemos en los caminos que son dignos de Dios, para que la predicación del Evangelio, para que lo que los hombres lean en nuestras vidas del Evangelio realmente les convenza. Porque siempre sucede que si alguien predica y su vida es contraria a la enseñanza de la palabra de Dios, tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto es una transformación. Observen ustedes, no estamos viviendo para nosotros o nuestros intereses, estamos viviendo para los intereses del Señor, digna de Él, agradándole en todo. Esto significa no forzados, no molestos, no inquietos, porque pues esto no es lo que yo quiero. No, es algo que es natural. Es una nueva vida en Cristo Jesús y camina así, dignamente del Señor, de una manera digna del Señor y agradándole el todo. Hay otro resultado también que se nos presenta aquí en el pasaje, que es
a la palabra implica. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. O sea que un resultado que se va a manifestar va a ser un fruto de buenas obras. Hay un deseo de agradar, de caminar dignamente del Señor y nos va a hacer vivir de cierta forma. Le vamos a querer agradar en todo y nos va a hacer vivir de cierta forma. El resultado de aquella vida es el fruto en toda buena obra. Fruto en toda buena obra. Y crecimiento en el conocimiento de Dios. Esto significa que vamos a tener una determinación en nuestro corazón cada vez más fuerte de hacer aquellas cosas delante de las personas, amándolos, sirviendo a otros, haciendo la buena obra de la predicación, pero también la buena obra del servicio, la buena obra de personas que son honradas, honestas. Todo esto va a ser ese fruto en toda buena obra. Y además, como pues queremos agradar al Señor, empezaremos a buscar al Señor en su palabra, a estar en la cuestión del aprendizaje, también en el asunto de la oración, participando en los cultos de la palabra de Dios, porque Dios ha dejado la iglesia para que nos edifiquemos unos a otros. Todo esto va a constituir un crecimiento en el conocimiento de Dios. Al crecer en el conocimiento de Dios, amamos más al Señor. Al crecer en el conocimiento de Dios, le queremos servir mejor. Ninguna de las personas que sabemos que fueron grandes hombres de Dios, lo fueron por sí mismos. Fueron como respuesta a las oraciones para que ellos pudieran conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Ellos aprendieron a vivir de una manera digna del Señor y también agradándole en todo. Empezaron a vivir de tal manera que llevaron fruto en toda buena obra y crecieron en el conocimiento. Esto debería de pasar con los colosenses. Y el apóstol Pablo estaba orando por esto, para que esto sucediera como por todas las demás iglesias. Orando, y fíjense ustedes cómo nos lo dijeron, ¿verdad? Orando sin cesar, orando intensamente, pidiendo intensamente por esto, ¿verdad? Como dice, no hemos dejado de orar por ustedes. La oración tiene una parte muy importante. Damos gracias a Dios por el Evangelio, su poder que llega a todo lugar. Y por otra parte, nosotros pedimos que en los creyentes que van llegando al Señor, pues podamos conocer plenamente, puedan conocer plenamente su voluntad y tener una buena comprensión espiritual de esto. Y sus vidas serán transformadas. También aquí el apóstol Pablo hace otra petición. La petición dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Nosotros tenemos una lucha espiritual porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone a las cuestiones espirituales. Andad pues en el espíritu, dice el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta guerra es interna, está allí. Y podemos ir agradándole en todo al Señor, viviendo de esa manera digna, vivimos llevando fruto, pero la presión está. Entonces, la oración que hacemos de ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder es precisamente para que la constancia, la perseverancia se mantenga y crezca poderosamente. Se necesita de la oración para que esto se fortalezca en cada uno de los creyentes. Dice aquí, para que perseveren con paciencia, ahí está, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, ¿para qué?
perseveren con paciencia, plenos de gratitud y alegría al Padre. Se necesita la oración para que nosotros podamos perseverar en esta manera de paz, en esta manera natural a la vida espiritual, de esta manera en donde hay gratitud y alegría, no tristeza, no una actitud de, pues no hay otra, ¿verdad? Así que así tiene que hacerse, tal y la palabra no la puedo encontrar ahorita, pero esa actitud de estar ah, como como un santo y todo compungido, ¿verdad? No es la actitud espiritual. Los hombres de Dios perseveran con paciencia, plenos y mujeres, ¿verdad? Pero hombres genéricos, perseveran con paciencia, plenos de gratitud y alegría. Este es el camino, no importa lo que estemos pasando. A nosotros las circunstancias, las situaciones no están sobre nosotros. Dios está sobre las situaciones y nosotros que confiamos en Dios estamos sobre las situaciones por su gracia. Y ahí en ese lugar perseveramos con paciencia, plenos de gratitud y alegría. Entonces tenemos dos oraciones que debemos hacer como creyentes unos por otros. Que podamos conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y por otro lado, que seamos fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y hermanos, Dios contestará esa oración que es de acuerdo a su voluntad y empezará a traer resultados en la vida de todos nuestros hermanos, en todos. Y los que oren por mí, también en mí. Tendremos resultados en donde estaremos viviendo con convicción clara, de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando pedimos que seamos fortalecidos en todo sentido, con su glorioso poder, pues veremos también la obra de Dios en los hermanos, como ha sido el caso de algunos que han tenido sufrimientos intensos, que un mal ha venido sobre otro mal, que son como una especie de Job, que está sufriendo diferentes situaciones, pero que la voluntad de Dios no es que estén compungidos por aquello, tristes, o pensando que les ha salido mal la cosa, o que no tienen más que la resignación, la palabra que estaba buscando, la resignación de permanecer entre cosas. No es así. Para que los hermanos, aún en medio de su tristeza, nosotros los abracemos orando por ellos, para que perseveren con paciencia, plenos de gratitud y alegría, no importa la situación que estén viviendo. Dos oraciones y estas respuestas. El apóstol Pablo hace las oraciones y espera el resultado. Son oraciones de fe. Y un último punto, aunque no parece una oración, permítanme que yo aquí le dé así como una manita de puerco al texto. Nos habla de un pasaje, este pasaje para mí ha sido impresionante por muchos años en mi vida, cuando dice, después del versículo 12 que termina diciendo, dando gracias con alegría al Padre, y la frase en la versión internacional, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Luego en el versículo 13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y luego en el versículo 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pues aquí creo que no le doy, aquí con nuestro maestro, José Luis, no le doy no estoy haciendo más que algo que debe de ser importante, darle nosotros gratitud a Dios por estas verdades de la palabra preciosa de nuestro Dios. Qué promesas, qué afirmaciones tenemos aquí
que hacen posible que el Evangelio funcione de una manera tremenda en nuestras vidas, como lo estamos viendo en los pasajes anteriores. Gracias porque el Evangelio llega con poder, con su poder, con el poder de Dios a todas partes, a través de agentes humanos. Gracias porque podemos orar y confiar que Dios obrará en la vida de los hermanos, orando por ellos. Y aquí es, gracias al Señor por las verdades doctrinales que hacen posible que la oración funcione y traiga resultados en la vida de los creyentes. La primera cosa que nos dice es que Él, damos gracias. Cuando estaba estudiando esto me recordó Gálatas 4:7 que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. El Señor Jesucristo nos rescató de una esclavitud brutal y nos liberó. Vamos a ver lo que aquí nos dice de esta manera, pues va a ser breve, pero lo que aquí nos dice en estas afirmaciones. Entonces, damos gracias porque Él los ha facultado, dice aquí a los colosenses, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Decíamos que las primeras cosas que ellos tenían era una esperanza bienaventurada porque estaban esperando el cielo. Ahora ellos podían saber que iban al cielo. Pero ese cielo no solamente es un lugar para estar tocando un arpa, sino que tiene una herencia. Y esa herencia es la herencia de los santos en el reino de la luz. Y lo interesante aquí es la palabra que utiliza esta versión cuando dice los ha facultado para participar de la herencia de los santos en luz. Parece que siempre hay un final feliz cuando hay una enorme riqueza que llega a nuestras vidas. Bueno, aquí hay un final feliz porque hay una enorme riqueza que llegará a nuestras vidas. Que sobre todas las cosas esa riqueza será la presencia de Dios delante de la cual nosotros estaremos abiertamente, cara a cara, en toda plenitud. Y experimentaremos la gloria de Dios en nuestros corazones que traerá gozo, alegría, paz profunda, plenitud completa. Pero hay también mucho más en esta herencia. Bueno, equivoco la palabra, ¿verdad? No hay mucho más que Dios. Él es lo más grande, pero hay muchas más cosas que conocer de esa enorme herencia que en Dios nosotros tenemos, que llenará nuestra vida de una plenitud sin igual, por toda la eternidad. Porque el Evangelio nos faculta para participar de la herencia de los santos en la luz. La palabra de Dios nos dice que nosotros hemos nacido, hemos sido engendrados de Dios. Engendrados de Dios por medio de Jesucristo. Nos ha adoptado, pero nos ha adoptado de tal manera que nosotros hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios para participar de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Nuestra participación nos da esa facultad de participar con toda seguridad. No quiero usar la palabra derecho, pero con toda seguridad, que es un derecho que Dios nos da, pero con toda seguridad, con toda confianza. El que está en el cielo será parte y recibirá esa herencia de los santos en el reino de la luz. Así que los corintios que seguían a sus dioses y diosas ahora estaban enriquecidos sobremanera con esa esperanza que ellos tenían, que había venido por el Evangelio a sus corazones. Y entonces él afirma, esto es algo que no es algo que podamos orar por ello, simplemente damos gracias porque es una realidad del Evangelio. Dios nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. La segunda cosa que dice aquí
Es que Él, dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Aquí estamos viendo una acción liberadora. Es como pero es más bien la idea como de un rescate. El Señor irrumpió en el reino de las tinieblas, llegó sorprendentemente y nos sacó de ese lugar, nos libró del dominio de la oscuridad, nos sacó de esa parte infeliz y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Imagínense ustedes, Dios llegando por cada uno de ustedes, rescatándolos de aquello y tomándolos consigo mismo y los pone en un lugar total y absolutamente seguros para siempre. Nos libró del dominio de la oscuridad y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Por esa razón nosotros podemos orar por los hermanos y confiar en que habrá grandes respuestas y resultados, porque esta es una realidad. Todos, hermanos, somos redimidos, estamos rescatados de parte del Señor. Nos trasladó. Y aquí agrega algo en esta frase cuando dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Porque este rescate que irrumpe, hagan de cuenta que toma a un esclavo que estaba metido en ese dominio de la oscuridad, un esclavo que estaba, que Satanás era el dueño de ese esclavo, y Jesús paga con su sangre preciosa y nos hace libres. Ahora ya no somos, nos compró con su sangre preciosa, ya no somos nuestros, pero no le pertenecemos a Satanás, ahora le pertenecemos a Cristo. Entonces tenemos redención, el pago se efectuó y salimos nosotros de aquella condición de esclavos del pecado, de la maldad de Satanás, y ahora en el reino de su amado Hijo. Pero no andamos con malas conciencias, porque tenemos por el Evangelio glorioso, por su muerte y resurrección de Cristo, el perdón de pecados. Delante de Dios hemos sido justificados de nuestra maldad. El perdón de pecados que se pagó fue completo. Y nosotros podemos dar gracias a Dios, hermanos, por estas verdades hermosas del Evangelio, facultados para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, librados del dominio de la oscuridad y trasladados al reino de su amado Hijo, comprados para que no reclame nada a Satanás con la sangre de Jesucristo. Ahora somos libres de ser esclavos de Satanás, pero somos esclavos de Jesucristo para gozo y bendición de nuestras almas. Y además, tranquilos, porque nuestros pecados han sido perdonados. Esta es un tipo de oración muy importante que nosotros debemos practicar como creyentes. Cuando estemos orando por algún hermano, abramos ahí en este pasaje de Colosenses y leamos del versículo 9 hasta el versículo 12 y oremos ahí por nuestros hermanos y oremos unos por otros y nos ayudaremos mucho, dando gracias a Dios por el Evangelio poderoso, dando gracias a Dios por las doctrinas del Evangelio gloriosas que hacen posible que experimentemos una bendición en nuestras vidas. Pues en Efesios aprendimos a dar gracias por los hermanos, porque esta es una obra extraordinaria. Y nosotros debemos dar gracias por los hermanos. Debemos, hermano, adorar. Demos gracias por todos los hermanos. Que el Señor alumbre el entendimiento nuestro, el de ellos, para saber la esperanza a que nos ha llamado, la gloria de su herencia y la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. En Filipenses aprendimos a tener oraciones equilibradas. Por un lado, los asuntos personales. Por otro lado,
el asunto que tiene que ver con la comunión de amor en la iglesia y por otro lado, porque el amor de todos nosotros, y ahí aprendimos esa importancia de orar para que el amor de todos nosotros aumente más y más, porque esto, hermanos, nos preparará para cuando estemos presentes el día de Cristo, nosotros estemos llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cuando lleguemos ahí, estaremos ayudándonos unos a otros cuando oramos así, y que llegaremos llenos de frutos de justicia para su gloria. Y aquí en Colosenses, pues aquí están estas oraciones. Damos gracias por el Evangelio, recordamos la doctrina y damos gracias por ella, pero pedimos que Dios nos haga conocer plenamente su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pedimos que sean fortalecidos en todo sentido los hermanos con su glorioso poder. Muchas gracias, hermanos. Déjenme orar y pues allá me indicarán los hermanos José Luis respecto de la Santa Cena. Gracias, Padre, te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de mirar en tu palabra, las oraciones que tú pusiste en el corazón de Pablo para practicar y para escribirlas en la palabra, de tal manera que nosotros podamos también utilizarlas en nuestra vida como iglesia, para apoyarnos unos a otros como creyentes, como hermanos, para que nuestras vidas se agranen en todo, lleven fruto en toda buena obra, que nuestras vidas puedan ser útiles para la gloria de tu nombre y podamos vivir en este mundo también con ese gozo y esa felicidad de nuestra vida por caminar en tus principios. Padre Santo, ayúdanos a practicar la oración. Ayúdanos a orar sin cesar. Ayúdanos a no dejar de orar. Ayúdanos en apoyarnos constantemente unos a otros con la oración que tanto se necesita. Que podamos, Señor, participar de estas oraciones orando por otros y también orando por nosotros, pero principalmente orando por otros y los otros orando por nosotros. Guíanos para comprender la importancia de esta verdad espiritual, de esta práctica de la vida de piedad, de la vida piadosa que nosotros debemos tener cada día. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria tuya. Amén.